Bienvenidos a Icons of Fortune. Si estás aquí, es porque no tienes miedo de decir lo que piensas, hacer lo que sea necesario y, sobre todo, ganar. En este canal, te traemos lo que los medios tradicionales no se atreven a contar. La verdad cruda sobre los negocios y los líderes que dominan el juego. Desde tiburones empresariales que han construido imperios hasta figuras polémicas que usan la controversia como su mejor arma. Aquí no venimos a endulzar nada, venimos a hablar de éxito. Así que, si te interesa saber cómo los grandes hacen millones, suscríbete ahora y prepárate para entrar en la élite. Cada tanto, aparece un individuo capaz de cambiarlo todo. Estas figuras no siguen el manual de comportamiento de un líder tradicional. No buscan ser modelos a seguir, ni se conforman con reglas establecidas. Steve Jobs, sin duda, fue una de esas personas. Pero no estamos hablando de un héroe infalible, ni de alguien que todos quisieran imitar. Al contrario, Jobs era un hombre de extremos, cuya ambición desenfrenada lo llevó a redefinir industrias enteras y, al mismo tiempo, a alienar a colegas, empleados e incluso amigos. Era alguien que no toleraba la mediocridad y que no pedía permiso para soñar en grande. Desde el comienzo, Jobs se destacó no solo por su capacidad técnica o empresarial, sino por su inusual combinación de creatividad, agresividad y pasión. Para algunos, esto lo convertía en un genio visionario. Para otros, era un dictador implacable, incapaz de escuchar opiniones contrarias y que no dudaba en aplastar a aquellos que no se alinearan con su visión. Pero una cosa es clara: Steve Jobs dejó una marca indeleble no solo en el mundo de la tecnología, sino también en la cultura popular. Esta es la historia de cómo se levantó, cayó y volvió a alzarse como un titán, mientras acumulaba tanto elogios como enemigos, críticas y controversias en el camino. En 1976, en el garaje de su casa en Los Altos, California, un joven Steve Jobs, junto con su amigo Steve Wozniak, comenzó a construir lo que sería el primer computador personal, el Apple I. Sin embargo, lo que realmente diferenciaba a Jobs de otros jóvenes con habilidades técnicas no era solo su capacidad de comprender la tecnología, sino su inquebrantable visión de lo que la informática personal podría significar para el futuro. Mientras que otros miraban los ordenadores como herramientas exclusivas para expertos, Jobs tenía una perspectiva mucho más ambiciosa. Imaginaba un futuro en el que cada hogar, cada oficina, tendría una computadora personal. Y aunque Jobs era, en muchos sentidos, un hippie contracultural, un joven que experimentaba con drogas psicodélicas, que seguía el budismo y que vivió en una comunidad en India buscando iluminación espiritual, su determinación de crear algo más grande que él mismo nunca vaciló. Mientras que Steve Wozniak era el genio técnico detrás de los primeros productos, Jobs supo ver lo que otros no podían: el potencial de transformar la informática en una experiencia accesible para las masas. Wozniak podía construir las máquinas, pero Jobs sabía cómo vender la idea de que estas máquinas cambiarían el mundo. Así nació Apple. Y con la creación del Apple II, Steve Jobs no solo revolucionó la informática personal, sino que también se convirtió en millonario antes de los 30 años. En 1982, a la edad de 27 años, Jobs apareció en la portada de Time Magazine, consolidando su estatus como una leyenda emergente de Silicon Valley. Era el joven prodigio que había logrado transformar una simple idea en un imperio multimillonario en menos de una década. Pero como ocurre con muchas grandes figuras, el éxito vino acompañado de su propio conjunto de desafíos. Para Steve Jobs, el éxito nunca fue suficiente. Su obsesión por la perfección, por crear productos que fueran no solo funcionales, sino también estéticamente bellos y revolucionarios, lo llevó a un nivel de exigencia que muy pocos podían soportar. Dentro de Apple, Jobs era conocido tanto por su brillantez como por su naturaleza implacable. No dudaba en criticar duramente a sus empleados,
si no cumplían con sus elevadas expectativas. Para él, no había espacio para la mediocridad. La excelencia era el único camino posible. Sin embargo, ese mismo perfeccionismo que lo había llevado al éxito también generaba tensiones insostenibles dentro de la empresa. Jobs no era un líder fácil de tratar. Mientras que algunos empleados lo veneraban por su capacidad de inspirar innovación, otros lo veían como un jefe tiránico e impredecible. Su temperamento explosivo y su incapacidad para aceptar el fracaso, incluso en los proyectos más pequeños, generaron un ambiente de trabajo en el que muchos temían no estar a la altura de sus demandas. El éxito de Apple II y la rápida ascensión de Jobs en el mundo de la tecnología no fueron suficientes para apaciguar su insaciable hambre de más. En lugar de descansar en sus laureles, Jobs presionó a la compañía para que siguiera innovando, buscando siempre la siguiente gran revolución tecnológica. Pero este enfoque implacable hacia la perfección no solo creaba productos increíbles, también dejaba un rastro de agotamiento, conflictos internos y rivalidades dentro de su propio equipo. El mismo éxito que lo había catapultado a la cima estaba empezando a desmoronar la estabilidad de su creación más preciada, Apple. En 1985, el mundo tecnológico fue testigo de lo impensable. Steve Jobs, el carismático cofundador de Apple, fue despedido de la misma empresa que él había creado. Para el público, era difícil de creer que el joven genio, que había llevado a Apple a lo más alto con productos innovadores como el Apple II y el Macintosh, pudiera ser expulsado de su propia creación. ¿Cómo fue posible que una de las mentes más brillantes de la industria tecnológica quedara fuera de juego? La respuesta está en la compleja y volátil relación entre Jobs y el CEO de Apple, John Sculley, el mismo hombre que Jobs había reclutado desde Pepsi en 1983 con la ahora legendaria frase: ¿quieres vender agua azucarada por el resto de tu vida o venir conmigo y cambiar el mundo? Aunque el reclutamiento de Sculley parecía una jugada maestra al principio, la relación entre ambos se fue deteriorando rápidamente. Mientras que Jobs era la fuerza creativa detrás de Apple, Sculley, con su experiencia empresarial, representaba el pragmatismo necesario para mantener la compañía estable en el competitivo mercado de la tecnología. Pero la dualidad entre la creatividad sin límites de Jobs y la necesidad de control de Sculley resultó ser una mezcla tóxica. Jobs era conocido por ser brillante, pero también errático, inmaduro y sumamente difícil de manejar. Su liderazgo estaba basado en la exigencia implacable y en el desprecio absoluto por el fracaso, lo que llevaba a una constante crisis interna en Apple. El problema no era solo la relación personal entre Jobs y Sculley, sino que el propio Steve Jobs comenzó a volverse una amenaza para la estabilidad de la empresa. Su insistencia en impulsar el proyecto Macintosh a cualquier costo, incluso cuando las ventas no cumplían con las expectativas, agotaba los recursos financieros de Apple. Jobs estaba convencido de que el Macintosh sería el producto que redefiniría la computación personal, pero la realidad fue diferente. Aunque el Macintosh fue un avance tecnológico, no logró captar el mercado en la medida que Jobs había previsto, lo que puso a la compañía bajo una presión cada vez mayor. En un último intento por mantener el control, Jobs organizó un intento de golpe interno para desbancar a Sculley del poder. Sin embargo, la jugada fracasó. En una votación crucial, la junta directiva de Apple decidió apoyar a Sculley, lo que dejó a Jobs aislado. No fue despedido en el sentido estricto, pero perdió todo el poder de decisión dentro de la empresa. Para un hombre como Steve Jobs, aceptar un rol menor era imposible. Así que, derrotado y humillado, abandonó Apple en septiembre de 1985, dejando atrás una compañía que, sin su liderazgo, pronto empezaría a tambalearse. Lo que para muchos habría sido el final de una carrera prometedora, para Jobs resultó ser el principio de un nuevo capítulo.
Jobs era un hombre acostumbrado a los desafíos, y su salida de Apple no lo dejó paralizado. Al contrario, aprovechó el momento para reinventarse. En 1985, fundó Next, una empresa enfocada en la creación de estaciones de trabajo de alta gama para el sector educativo y empresarial. Aunque el hardware de Next no fue un éxito comercial, su sistema operativo, Next Step, fue revolucionario. Este software acabaría jugando un papel crucial en el renacimiento de Apple años después. Pero Next no fue la única apuesta de Jobs. En 1986, compró una pequeña división de Lucasfilm llamada The Graphics Group, que luego se convertiría en Pixar. Jobs vio en Pixar lo que otros no, el potencial de la animación por computadora para revolucionar el cine. A pesar de que la empresa inicialmente operaba con pérdidas, Jobs persistió. En 1995, su visión dio frutos cuando Pixar lanzó Toy Story, la primera película completamente animada por computadora, que fue un éxito tanto de taquilla como de crítica. Jobs no solo había triunfado fuera de Apple, sino que también había puesto en marcha un imperio mediático. Para 2006, tras la venta de Pixar a Disney, Steve Jobs se convirtió en el mayor accionista individual de Disney, consolidando su estatus como uno de los hombres más poderosos de la industria del entretenimiento. Para 1997, Apple estaba al borde de la quiebra. La empresa que Jobs había fundado y que en su ausencia había perdido su sentido de dirección y creatividad, estaba luchando por sobrevivir. En un giro irónico del destino, Apple recurrió a Steve Jobs para salvar la compañía. Lo que pocos sabían en ese momento era que Jobs ya tenía la clave para el resurgimiento de Apple, el sistema operativo Next Step. Apple adquirió Next por $400 millones, y con ello, Steve Jobs regresó triunfalmente a la empresa que lo había expulsado. Pero el Jobs que regresó no era el mismo que había sido despedido en 1985. Después de su experiencia con Pixar y Next, Jobs había aprendido lecciones clave sobre liderazgo y estrategia empresarial. Esta vez, regresó a Apple con un control absoluto. Se convirtió en el CEO interino de la compañía y, en poco tiempo, desmanteló los proyectos innecesarios, recortó la línea de productos y reorientó a la empresa hacia lo que realmente importaba: la innovación. Con una serie de movimientos estratégicos, Jobs no solo salvó a Apple, sino que la transformó en la empresa tecnológica más valiosa del mundo. Bajo el liderazgo de Jobs, Apple lanzó productos que revolucionaron no solo la industria tecnológica, sino también el mundo. El iMac en 1998, el iPod en 2001, el iPhone en 2007 y el iPad en 2010 redefinieron la informática personal, la música, las telecomunicaciones y el entretenimiento digital. Apple, que alguna vez estuvo al borde del colapso, se convirtió en la empresa más valiosa del planeta. Pero este renacimiento no fue solo resultado de la brillantez creativa de Jobs, sino también de su estilo de liderazgo implacable. Jobs era conocido por su brutalidad como jefe. Exigente, perfeccionista y nunca satisfecho, se le conocía por despedir empleados en medio de reuniones, rechazar proyectos enteros sin mirarlos y presionar a su equipo hasta el agotamiento. Para Jobs, la mediocridad era inaceptable. Aquellos que no estuvieran dispuestos a dar el 110% no tenían lugar en su empresa. Esta intensidad llevó a muchos a considerarlo un tirano. Richard Stallman, el fundador del movimiento por el software libre, lo llamó el pionero de la computadora como una cárcel hecha atractiva, en referencia al ecosistema cerrado que Apple había creado bajo su mando. La relación de Jobs con los medios también fue complicada. Controlaba cuidadosamente toda la información que salía de Apple. Demandaba a blogueros que filtraban información de productos no anunciados y mantenía un nivel de secretismo que rayaba en la paranoia. Para algunos,
Esto era la marca de un líder controlador. Para otros, era simplemente el precio a pagar por la grandeza. Lo más notable de Steve Jobs es que supo convertir cada golpe, cada crítica, en una oportunidad para triunfar. Mientras otros habrían caído tras su despido de Apple, Jobs resurgió más fuerte. Su habilidad para crear productos icónicos que, una vez más, definieron el curso de la tecnología moderna, no fue solo el resultado de su talento, sino de su capacidad para aprovechar la controversia y las críticas a su favor. Jobs comprendió algo fundamental. No importaba si lo amabas o lo odiabas, siempre y cuando hablaras de él. Sus keynotes se convirtieron en eventos globales, y cada nuevo producto de Apple generaba una expectativa que solo él sabía manejar. Incluso en sus últimos días, mientras luchaba contra el cáncer, Jobs seguía liderando Apple desde su cama, supervisando hasta el último detalle del iPhone. El 5 de octubre de 2011, Steve Jobs falleció, dejando un legado inigualable en el mundo de la tecnología. Bajo su mando, Apple se convirtió en la empresa más valiosa del mundo. Pero su vida fue mucho más que una historia de éxito empresarial. Jobs nos enseñó que la verdadera genialidad no viene sin sacrificios, y que el precio de la grandeza a menudo implica controversia, conflicto y a veces crueldad. Muchos lo llamaron visionario, otros lo llamaron dictador, pero todos reconocen que, sin él, el mundo sería un lugar muy diferente. Y, como él mismo dijo una vez, aquellos que están lo suficientemente locos como para pensar que pueden cambiar el mundo, son los que lo hacen. Steve Jobs no fue solo el hombre que cambió el mundo de la tecnología. Fue el hombre que cambió nuestra manera de ver el éxito. Un éxito teñido de sombras, de fracasos, de renacimientos y, sobre todo, de una convicción absoluta en su propia visión. Su historia es la prueba definitiva de que, para triunfar, a veces hay que estar dispuesto a ser odiado, tanto como admirado. Esto fue Icons of Fortune, el único canal que te muestra los negocios sin filtros y te enseña cómo piensan los verdaderos líderes. Si te gusta el contenido que no tiene miedo a ser controvertido, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Aquí hablamos de negocios reales, de gente que sabe jugar el sistema para ganar. ¿Quieres ser parte de eso? Entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Nos vemos en el próximo video.